Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer la parte A del 6 y del 11 también. Aleluya. Cuando lo tenga pueden decir amén, por favor. Gloria al Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Vamos a saltar al 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Ejemplo y ejemplo. Padre, gracias por tu palabra que ha sido leída. Ellas son reales, son fieles, verdaderas, son lámparas a nuestros pies. Ellas son lumbrera a nuestro camino. Gracias por ella. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dale un aplauso al Señor grandemente. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Usted puede tomar sus asiento ahí. Cualquier cosa, hermano, que tenga que hacer, hágala, porque queremos que escuche el mensaje de la palabra de Dios. Reiteramos la felicitación para los padres, nosotros, ¿verdad? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos dio un regalo. Nos dio nuestra esposa. Es un regalo, hermano, que el Señor nos dio. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, hermano. Y vamos a tocar unos cuantos puntos acá para que entendamos que todo lo que está escrito en la Biblia es con la finalidad de que usted y yo mejoremos. Todo lo que está escrito. Hay cosas positivas que usted va a ver en los seres humanos, en los siervos de Dios, que es para que usted y yo imitemos esta conducta. Pero hay cosas negativas que ellos hicieron, que es también para que usted y yo aprendamos de eso. Y la Biblia dice en primera carta a los Corintios, que todo esto, todo lo que pasó y lo que está escrito, nos sirve a nosotros como ejemplo para que nosotros no caigamos en lo mismo. Si algo he dicho que me gusta de las Sagradas Escrituras, es que las Escrituras no es un libro de biografía, que se enfoca única y exclusivamente en la parte positiva de los seres humanos, sino que el que hizo las cosas bien lo presenta, pero también el que hizo las cosas malas. Y hoy vamos a estar hablando, hermano, bajo el tema errores de padres. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Errores de padres. Y simple y llanamente quiero enfocar, hermano, unos cuantos puntos acá de hombres que fueron de Dios, pero cometieron errores en la Biblia, y que, como habíamos dicho al principio donde leímos, que Dios permitió que esto estuviera escrito aquí como ejemplo para nosotros. Y quiero hablar de un primer punto. Es el error del padre cuando tiene favoritismo. Esto es problemático. Si nosotros leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 25, verso 28, dice que y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. El primer error que vemos aquí es que un hombre de Dios estaba provocando una división en la familia sin darse cuenta, por el favoritismo. Y hay errores que nosotros como padres muchas veces cometemos sin darnos cuenta, porque tenemos favoritismo. ¿Y qué es favoritismo? Usted querer amar, apreciar a alguien más que a otro. Eso es favoritismo. Sin embargo, la Biblia dice que estos dos gemelos, Esaú y Jacob, nacieron, pero el padre
se inclinó más hacia Esaú. El mensaje, hermano, es especie de una reflexión. Quizá es para los padres, pero también esto le puede, también le toca a las madres. Porque había un problema aquí, hermano. En esa familia había un problema. Había una división. Porque uno jalaba para un lado, oiga esto, y la otra jalaba para el otro. Y hay cosas, hermano, a veces situaciones que se presentan de división y contienda. Y a veces los padres, sin darnos cuenta, estamos fomentando esto. Por eso es que hay patrones que nosotros tenemos que romper, hermano. Paradigmas que tenemos que romper. Para que las cosas no se extiendan hacia nuestras generaciones, sino que sean cortadas. Los problemas que tuvieron Esaú y Jacob vino desde el vientre. Pero entonces comenzaron a fomentarlo los padres sin darse cuenta. Desde el vientre había problema. Porque había una profecía que el mayor iba a servir al menor. Oye el lío. Y Jacob fue un luchador desde el principio. Porque cuando estaba saliendo, hermano, que quería hundir a Saúl para abajo, para él salir primero. Tú sabes, mira, quizá uno ve esto, hermano, pero lo que pasa es que hay bendiciones que tú tienes que arrebatarlas. Porque todo tiene una enseñanza. Hay bendiciones que tú tienes que arrebatarlas de una manera u otra. Porque a Esaú dice la Escritura que no le importó su primogenitura. No le importó esto. Oiga lo que él dijo. Yo me voy a morir. ¿Cuál es el problema? Yo venderte esto por un platico de lenteja. Tómalo. Aquí se ven los dos tipos de cristianos. El cristiano que le importa las cosas de Dios y el cristiano que le da lo mismo a las cosas de Dios. Ahora, esta es una iglesia que le da importancia a las cosas de Dios. ¿Cuánto levanta su mano? ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo, hermano. Es una iglesia que está dispuesta a arrebatar las bendiciones. Pero los padres tenemos que tener mucho cuidado, hermano, con tener favoritismo dentro de la casa. Y en un momento determinado oiga por qué. Esaú era cazador. Y lo mejor para su papá. Se inclinó su padre hacia él. Pero entonces la madre, ustedes saben que siempre hay un hijo. Los hijos más cacones, más rebeldes y que más brincan son a los que más la mamá ama. O los padres también. Yo no sé, hermano. Sí. Yo pienso que es un asunto como de pena, Newman. Es que como que tiene temor de que algo pase. Pero mire, hermano, no es nada fácil. Entonces, el primer error, uno de los errores que cometemos los padres es el favoritismo. Yo tengo que amar a Lía, pero tengo que amar a Carlos Gabriel. Pero a veces uno, sin darse cuenta, hermano, uno puede inclinar la balanza por situaciones. Porque a veces uno ve a uno, no es que uno no lo ame a los dos, lo que pasa es que a veces como que ve a uno de los hijos como con pena. Es que están cabeza dura. Claro. Pero Isaac no rompió este paradigma. Y usted y yo estamos para romper el paradigma. Si sus padres eran violentos, le gustaba discutir mucho, pelear mucho, pues usted y yo tenemos que romper con esa maldición, hermano. Porque no puede, no, lo que pasa es que el papá era así, el abuelo también. Y esa gente agarraba unos colín, como se le llamaba, porque no era machete, era colín. Y agarraba unos colín, hermano, mire. Y por eso es que el hijo es así, que es machetero en el barrio. ¿Y quién le dijo a usted que usted tiene que salir así? Los padres estamos para romper paradigma y no tener favoritismo con nadie. Entonces, hermano, el amor tiene que ser igual para todos los hijos. Y los padres tenemos que entender que si usted le compra un pan a uno, tiene que comprarle un pan al otro. Porque el problema es que le compramos un pan a uno y otro pan a uno, pero entonces el otro observa. Los hijos, hermano, si hay una gente más observadora y más brechero, son los hijos.
Siempre están mirando. Tú le compraste esto a fulana o le compraste esto a fulano y a mí no, y a mí sí, y a mí no. Eso es normal en los hijos, hermano. Ahora, por eso es interesante los padres tener un equilibrio. Es interesante esto, hermano, para no tener situaciones. Mire, este mensaje, yo le voy a ser sincero. Yo estaba diciendo, Señor, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? Y me llegó eso a la mente, errores. Yo, pero errores. Comencé, hermano, a buscar en las escrituras de hombre, porque Isaac era un hombre de Dios. Fue escogido desde el vientre de su madre. Pero tenía un problema, tenía un favoritismo. Usted y yo podemos ser evangélicos, pentecostales, pastores, misioneros, lo que sea, hermano, podemos ser. Y en un momento determinado, por un favoritismo, podemos entonces dañar las cosas. Hay un segundo error muy complicado. Y es la falta de corrección. Esto es problemático aquí, amor. Hablamos del primer error, el favoritismo. Ahora es la falta de corrección, el no corregir cuando sabe que la cosa está mal. Oiga lo que dice en el libro de 1 de Samuel 3:13. Hablando de Elí era un padre, estamos hablando de los padres, ¿sí o no? Ya vimos como Isaac cometió un error siendo un siervo de Dios. Ahora fíjate Elí. En el versículo 13 dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa, está hablando Dios a Elí, para siempre, por la iniquidad que él sabe. Señores, Dios está diciendo: voy a juzgar su casa por la iniquidad que él sabe. O sea, que no se haga de la vista gorda. Oiga esto. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no lo ha estorbado. Wow. Porque sus hijos han blasfemado contra Dios. Usted sabe lo que significa. Él no lo ha estorbado. Él no lo ha corregido. No ha impedido eso. No ha hecho nada. Se ha quedado igualito. Entonces, uno de los errores que Elí estaba cometiendo era aceptarle todo a sus hijos. Es que son mis hijos, los pobres. No quiero que se sientan mal. Ay, hombre. Pero ellos están viviendo con mujeres en el altar. Sí, pero es que son mis hijos. Ellos están haciendo, sí, pero es que son mis hijos. Entonces, acabando. Entonces, tus hijos, Elí, tienen más importancia que las cosas de Dios. Entonces, hay que tener cuidado, porque somos cristianos, pero el hecho de ser cristiano no significa que le vamos a tolerar todo a nuestros hijos. No estoy diciendo con esto, como siempre le he enseñado en la doctrina, no estoy diciendo con esto que usted va a agarrar a su hijo y le va a entrar palo a sacarle sangre mala. Eso no existe. Pero tiene que corregirlo. Si hay una determinada situación, usted y yo como padre, no está mal. Ay, porque yo quiero esto. Mire, hermano, hay cosas que aunque usted pueda dársela, no debe dársela. Porque a veces es algo natural, hermano. ¿A quién le dan que no coja? ¿Usted ha escuchado eso por ahí? ¿A quién le dan? Si usted le está dando un hijo, el hijo va a coger. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el hijo va a pensar que la vida es así. Que todo lo que quiera, simple y llanamente con abrir la boca, a recibir. No. Hay cosas, hermano, que hay que enseñarle a los hijos cómo se ganan las cosas. El sacrificio que cuesta. Y mucho más con las cosas de Dios. El hecho de que nuestros hijos se ven aquí no significa que si ellos están mal tienen que pararse en el altar. ¿Me está entendiendo, hermano? Hay que decirle: hey, usted no va a participar ahora en esto, o usted aquello, o usted lo otro. Hay que hablar con ellos, hermano. Porque uno de los errores es tolerar las cosas negativas. Y hay un tipo de pecado que la gente no lo menciona, que es el pecado por omisión. Sí, hermano, cuando usted puede hacer algo y no lo hace, usted está pecando también. Y por esto es que Dios dice claramente que iba a juzgar la casa de Elí, porque Elí estaba tolerando las cosas negativas que hacían sus hijos. Esos son de los errores que muchas veces nosotros cometemos.
Usted quiere tener un hombre de bien, una mujer de bien en el mañana, hay que corregir. Lo que no se corrige en el presente, mañana será difícil, hermano. Por ahí un dicho que dice que palo o algo que nace torcido, nada lo puede enderezar. Esto en el mundo, aquí sí, jamás sus ramas enderezan. Pero Dios, Cristo, el único que puede enderezarlo es Cristo. Pero imagínese usted, por eso dice la Biblia, instruye al niño en qué. Ese sabe ese texto bíblico. ¿Instruye a quién? En su camino, no. En el camino. Porque hay una diferencia en su camino y en el camino, o en su camino. Instruye al niño en su camino, no en el camino. Esa es la palabra. ¿Por qué en su camino? Porque cada niño es especial. Hay niños que son especiales. Hay niños que son revoltosos. Otros son más pacíficos. Otros están más tranquilos. Dios te bendiga, ayer. Pero son angelitos, hermano. El del selva. Lo que pasa es que él está ejercitándose para ser un evangelista que se va a mover mucho. De esos que predican. Está hecho, fue hecho de lo que no. Oye, qué lindo Dios, hermano. Entonces, nosotros como padres tenemos que, hermano, corregir a nuestros. ¿Cuántos están dispuestos a corregir a sus hijos? Hermano, oiga, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros a veces vemos las cosas como así. Es que hay problemas cuando no corregimos a nuestros hijos. Porque nosotros somos los sacerdotes y somos los representantes de ese hogar. Si el hogar no funciona por nosotros, pues nosotros somos los que vamos a tener problemas con Dios. Porque dice claramente, Dios le dice a Elí, yo voy a juzgar tu casa por lo que tú sabes. No te hagas el chivo loco. Tú sabes lo que está pasando, Elí. Porque hay gente, hermano, que a veces viendo es que no ven. Pero Dios le dijo claro, a mí no me venga con esa. Tú estás claro de lo que está pasando ahí. Ay, que yo soy muy viejito, muy viejito. Tú ves, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Este error, hermano, de ser permisivo, eso es problemático. Hay un tercer error que cometemos los padres muchas veces. Ay, Jehová. Las palabras impulsivas. Los padres que son impulsivos. Oiga esto, hermano. Toman decisiones desesperados por impulso. Oiga un tercer padre. En el libro de los Jueces, capítulo 11, versos 30 y 31. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregare a los moabitas, a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas, no la puerta, de las puertas. O sea, el hombre abrió más la posibilidad de mi casa a recibirme, lo ofreceré en holocausto. Hay que tener cuidado, los padres tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque podemos marcar a nuestros hijos. Por la decisión de Jefté, estaba marcando y tronchando el futuro de su hija. No estoy diciendo que le iba a matar en holocausto. Hay diferentes interpretaciones. Yo soy de los que creo, porque Dios no te va a decir que no haga una cosa por aquí y luego lo otro. Por eso Dios no permitió que sacrificaran a Isaac, porque Dios no está de acuerdo con sacrificar. Hay muchos que dicen que iba a sacrificar, a matar a su hija. Bueno, pero es que Dios no se contradice. Yo soy de los que creo que tenía que ver más con su virginidad. Por eso va a los montes a llorar su virginidad con las otras muchachas. Respeto, ¿verdad?, los que me están viendo por YouTube, que tienen su concepto, pero es algo personal. Entonces, hay que tener cuidado con las decisiones que tú y yo tomamos. Porque hay cosas que pueden marcar. No, porque yo lo que voy a hacer, yo me voy a meter en un compromiso a 50 años y voy a poner a mis hijos a firmar. Pero usted tiene 80 o 90, mi hermano. Usted le está dejando un problema a su muchacho.
le está dejando un lío a esos muchachos. Es como cuando un país, hermano, que usted ve que un país, es un país, yo no sé si estoy hablando de República Dominicana, donde yo estoy actualmente, pero un país, por ejemplo, que yo estoy tomando prestado y tomo prestado y tomo prestado y tomo prestado y tomo prestado. Al principio, hermano, se ve como que hay mucho dinero, pero ese dinerito que yo estoy disfrutando lo van a pagar los hijos míos y los nietos. Y esa mentalidad un cristiano no puede tenerla. Yo cojo ahora y disfruto, que otros resuelvan. No, eso no es así. Tienes que tener cuidado con las decisiones que tú tomas, porque hay decisiones que no te afectan a ti, sino que afectan a tus hijos, a tu esposa, a tu familia. Estoy enfocando más los varones por nuestros días tan especial, trayendo a la luz tantos errores que algunas veces podemos cometer. Ahora, Jefté fue un siervo de Dios. Al principio un guerrillero, pero se dejó usar por Dios, ¿sí o no? Porque Dios lo usó. Sin embargo, mira, se precipitó, hermano, y de manera desesperada, cualquiera que salga por las puertas de mi casa, lo voy a ofrecer en holocausto a Dios. Oh, tú tienes que entender que si tú dices cualquiera, es algo que no te va a afectar a ti, sino a otro. ¿Me estás entendiendo, hermano? Entonces hay que tener cuidado con las decisiones que tú y yo tomamos, porque pueden afectar a nuestros hijos y a nuestra familia. Son errores que no debemos de cometer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pensar bien lo que vamos a decir. Por ejemplo, muchos de nosotros cuando estamos incómodos en el mundo, mira, muchacho de él, piensa bien, él no es del enemigo, él es de Dios. A ti lo que tienes que hacer es que te pase tal cosa en la calle, buen esto, no, cuidado, tienes que saber muy bien lo que va a decir, porque la boca tiene poder. Jefté habló y marcó a su hija. Entonces nosotros, sin darnos cuenta, podemos marcar también a nuestros hijos por la palabra. Vamos a darle palabra de aliento, palabra de bendición, hermano. Por eso es que dice las escrituras que nunca salga palabra corrompida de nuestra boca, porque nuestra boca tiene que estar sometida a Dios. Dale un aplauso a Cristo. Aquí hay un cuarto padre. Cuando tú tomas decisiones sin consultar a tu familia. Yo sé que los padres de aquí no somos así, pero ustedes han visto padres, hermano, que a veces van a tomar una decisión y no le consultan a su esposa, no le consultan a los hijos ni a nadie. Entonces cuando viene el fuetazo de allá para acá, no lo reciben ellos. No lo reciben ellos nada más, aunque ellos también reciban, pero también lo reciben sus hijos. El cuarto padre que se equivocó fue Elimelech. Cuando se presenta una determinada situación allá en Belén, en la casa de pan, le dice: oye, esto no lo aguanta nadie aquí en República Dominicana, nos vamos en Yola para Puerto Rico. Nos vamos rápido para Moab, para la tierra de Moab. Tomó él la decisión. Su esposa le sigue como una esposa obediente. Y los hijos, Malón y Kelión, también le siguen. Por la decisión de este padre de tomar una decisión e irse sin consultar a Jehová, ¿qué le pasó allá? Muere él y mueren sus dos hijos. Cuidado. Errores de padre. Esos son errores que podemos cometer. Yo recuerdo, hermano, que a mí me estaban haciendo una oferta en Boston para irme para allá. Y cuando me hablaron de lo que yo podía ganar, los ojos se me abrieron como dos huevos. Dijo, bueno, aquí como que vale. Y yo, amor, ¿qué tú crees? Yo no me casé para estar sola. Habló la jefa ya, hermano. ¿Qué me está diciendo con eso a mí? No va, hermano. Y no fui. Y no fui. Porque, hermano, los hombres hablamos. Pero al final uno hace lo que ella dice. Sí, de
de verdad, porque uno habla. Lo que pasa es que nosotros somos, y la parte, pero al final uno hace, hermano. Hay cosas que usted no quiere hacer, que lo hace por ella. No solo eso. Pero es la realidad, hermano. Entonces hay que tener cuidado porque Elimelech tomó una decisión que afectó a su esposa, afectó a sus hijos, pero también afectó a su nuera, ¿verdad? A su yerna. Ustedes ven porque una decisión errónea, equivocada puede afectarte. Oye, dije que no tenían nada. Oiga esto, ellos se van de Belén porque no tenían nada. Sin embargo, cuando llegan a Moab, de allá para acá, Noemí dice, me fui llena. O sea que tenían algo. Usted ve, hermano, si dice que yo me fui llena y vine vacía, pues entonces algo tenía. Tenía tu esposo, tenía tus hijos, tenía tu familia. Y por una decisión equivocada, siendo un siervo de Dios, esto afectó. Entonces, este error es problemático. Saúl, otro padre que se equivocó. Oiga lo que dice 1 Samuel 20 del 30 al 31. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán. ¿Quién era Jonatán? ¿Quién era Jonatán por aquí, la Biblia? Bueno, señores, vamos a ver. ¿Quién era Jonatán? Escuchen. ¿Quién era Jonatán? Oiga lo que este padre dice a su hijo. Hijo de la perversa. Oh, pero la perversa fue tu esposa una vez. Y de la rebelde. No sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para tu confusión, o sea, para tu perdición. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú eres firme, ni tu reino. En República Dominicana le hubiésemos dicho, mira, Jonatán, buen cabezón, abre los ojos. En otras palabras, Jonatán, esto es el padre, oiga la enseñanza del padre. Tenemos que eliminar a ese hombre porque es una amenaza para nosotros. Y ese es el ejemplo que se le está dando. Entonces, un padre cristiano, uno de los errores que cometen o pueden cometer un padre cristiano es tratar de mostrarle a sus hijos que tienen rencor en su corazón. Si nuestros hijos ven desde pequeños que nosotros guardamos rencor, queremos hacer daño, queremos hacer maldad, cuando ellos crezcan, ¿qué van a hacer? Lo mismo. Entonces, por eso que ustedes ven, hermano, que Saúl no solo, él no fue un buen rey. Por eso Dios dice, te desecho para que no seas rey sobre Israel, sino que tampoco fue un buen padre, varón. Esto es problemático. Oiga, qué enseñanza. Wow, Dios mío. Oye, señores, usted se imagina lo lindo que es uno como padre decirle a sus hijos, tú tienes que perdonar, tú tienes que amar. Si alguien te hizo daño, no, porque yo no me quedo dado. Bueno, hay momentos que tú tienes que quedarte dado. Sí, hay un momento que tú tienes que quedarte dado. Por amor a Dios. Porque si Cristo hubiese tenido la misma mentalidad cuando le dieron la galleta, él hubiese comenzado a repartir fuetazos y galletas por mayor y al detalle. Pero él no hizo eso. Porque nuestro Padre, que Jesús, sirvió como ejemplo para nosotros. Nosotros somos los que discutimos de cualquier cosa. Jesús no. Nuestro Padre Celestial ha sido ejemplo para nosotros. Pero Saúl no solo fue un mal rey, sino también un mal padre. Y son errores que podemos nosotros cometer, de transmitir, hermano, cosas negativas. Mire, yo he entendido algo. Hay que tener cuidado cuando usted tocar algún tema delante de sus hijos. Los hijos guardan mucho rencor. Si hay alguien que se levantó contra usted y usted comienza a hablar delante de sus hijos, no, porque fulana no quiere saber de mí, y fulana me hizo esto, y fulana me hizo lo otro. Hermano, mire, y ese hijo, esa hija escuchando eso, ese hijo, esa hija está creciendo y le están haciendo eso a mi madre. Tú vas a ver que si yo lo agarro, hermano,
Mire, nosotros pasamos una situación, me reservo el nombre, no doy muchos detalles por ética, que nosotros tuvimos que orar por jóvenes de aquí, hermano, que iban a cometer un error, y muchos lo saben. Por situaciones, hermano, que ellos estaban viendo que le hacían a su papá, a su mamá, y estaban así, hermano, porque eso les afecta a ellos. Entonces nosotros como padres tenemos que tener cuidado con esto, hermano, porque son errores que muchas veces podemos cometer nosotros. Nunca transmita cosas negativas. Oiga esto. Uno de los errores, y este es el último, y quiero que presten atención porque esto es problemático. El error de ceder a la presión y malcriar a sus hijos. Wow. El error de ceder a la presión. Hay padres que no se saben manejar, que no lo sabemos manejar cuando hay presión. Explotamos. Y si tenemos presión, llegamos en la casa, queremos darle a todo el mundo. Y porque tuvimos una situación en la calle o en el trabajo, entramos a la casa, hermano, revolteados. No, las cosas no pueden ser así. Pero también hay gente que por presión de otros pueden tomar decisiones. Oye, padre, ustedes saben que ustedes conocen a Aarón. ¿Quiénes conocen a Aarón aquí? Levante la mano el que conoce a Aarón. Un hermano que tuvo Moisés en la escritura. Ya saben, ¿verdad? Oiga esto. Cuando Moisés está en el monte Sinaí, que él baja, este padre tiene a sus dos hijos también ahí, a Nadab y a Abiú. Pero Nadab y Abiú están viendo la presión que está teniendo su papá Aarón, porque como Moisés estaba allá arriba, el pueblo está diciendo: queremos que tú nos hagas algo. Él cede a la presión y comienza: los que tienen oro, tírenlo. Y agarró siervo, él mismo comenzó a darle forma. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se sentía Nadab y Abiú cuando estaban viendo a su padre con esta acción? Haciendo un Dios diferente al Dios que lo sacó de Egipto, al Dios que abrió el mar rojo, que lo estaba sustentando en el desierto, y de repente ven a su padre en esta acción. Hay acciones que marcan a nuestros hijos. Y cuando Moisés llega, que ve este reperpero, fue algo grande, hermano. Oiga lo que dice Aarón cuando Moisés le pregunta, porque no asumió tampoco su responsabilidad. Pero Aarón, ¿qué es esto? Si usted lee el texto, oiga lo que Aarón dice: no, lo que pasa es que ellos tiraron sus aretes y su oro y salió un becerro. Ay, en otra palabra, fue por arte de magia que salió. ¿Fue usted que le dio forma? Ellos lo tiraron y salió. Oiga, y salió. No fue que salió, fue usted que le dio forma. Y claro, y sus hijos estaban viendo esto. Ahora, cuando yo analizaba este texto, realmente, hermano, esto me marcó. Porque en Levítico 10, del 1 al 12, dice que cuando Nadab y Abiú, que eran hijos del mismo Aarón, tomaron el incensario, ofrecieron ¿qué? Fuego. Hermano, no sé si ustedes están analizando, porque hay cosas que marcan las generaciones. Ellos vieron a su padre cometer ese error. Esto lo marcó a ellos, y más adelante ofrecen fuego extraño y fueron muertos los dos. O sea, son errores que los padres muchas veces cometemos. Estamos hablando de Aarón. O sea, lo que hemos hablado son gente que ha sido siervo de Dios, y en un determinado momento han fallado. Y estos dos hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño, y dice la Biblia que Jehová lo mató. Hermano, mire, el primero que le doy gracias a Dios porque no estamos en el Antiguo Testamento soy yo.
verdad, hermano, el primero que le da gracias a Dios soy yo. Porque miren, lo que más hay son fuegos extraños en los altares. Eso es lo que más hay, fuegos extraños. Lo que pasa es que la misericordia de Dios es de la eternidad hasta la eternidad. Y le da, hermano, oportunidad al ser humano. Pero mucha gente con fuegos extraños, hermano. ¿Por qué? Porque ven que a uno le funciona. Ellos también quieren imitar. Nosotros como creyentes, como padres, estamos llamados a ser ejemplo en todo el sentido de la palabra. Ahorita yo cantaba la canción, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Pero tú y yo necesitamos de la ayuda de Dios para poder criar a nuestros hijos, para ser ejemplo para nuestros hijos. Estos errores que hemos visto, hermano, nadie está exento. El mismo David cometió error con sus hijos también. Y después se le armó un lío. Léalo para que usted vea. Con Absalón y el otro hijo de él. Porque como muchas veces estamos dentro de la congregación y no solo tenemos que pedirle a Dios sabiduría para orar, para las cosas, también para poder educar a nuestros hijos y poder lidiar con nuestra familia. Dale un aplauso al Señor. El Dios, aunque tú hayas cometido, yo posiblemente he cometido muchos errores, hermano, pero estamos a tiempo. Si ha pasado algo con nuestros hijos, vamos a pedirle perdón. Si ha pasado algo con nuestra esposa, vamos a pedirle perdón. Eso no nos quita a nosotros un pedazo. Yo nunca he visto a nadie que se le ha ido un pedazo de oreja porque pidió perdón. Él está mucho porque fue que pidió perdón. Entonces tiene miedo de seguir perdiendo perdón porque se le va a ir el otro. Yo nunca he visto eso. No que la dentadura se le cayó porque pidió perdón. Yo a nadie he visto eso. ¿O alguien lo ha visto aquí? Vamos a corregir estos errores, hermano. Y con la ayuda de Dios nosotros vamos a ser padres ejemplares, padres paradigmáticos, que la sociedad tendrá que invitarnos a nosotros y no nosotros a la sociedad. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Levanta tu manito al cielo y de la gloria y la honra sea para el Señor. Mi esposa.